Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al evento América Sostenible. Mi nombre es Ana Sofía y yo los estaré acompañando en este track de finanzas sostenibles el día de hoy. Para dar inicio, quisiera darle las gracias a nuestros patrocinadores y aliados por hacer posible este evento. Como otro punto, recordarles que al lado de su pantalla, al lado derecho, podrán encontrar el panel de comunicación. Si hacen clic en la pantalla de sesión, podrán escribir en el chat todas sus preguntas, comentarios, las cuales estaremos viendo al terminar la presentación. Sin más, daremos inicio a la conferencia del día de hoy, Productos Financieros Especializados para la Construcción Sostenible, impartida por Roberto Rodríguez Astume. Él cuenta con un máster en Business Administration de la Universidad Francisco Marroquín y una maestría en Dirección Financiera y Bancaria de la Escuela Bancaria de Guatemala, así como un máster en Finanzas de la Tulane University. Actualmente es el gerente de banca inmobiliaria e institucional en BAM, Grupo Bancolombia. Y antes de dar inicio a la conferencia, vamos a ver un video. Desde el desarrollador hasta el comprador final, para que cualquier proyecto logre ser exitoso. Urbam, el respaldo a la altura de cada proyecto. Bueno, muchas gracias. Sin más, vamos a dar inicio a la charla. Roberto, te dejo el espacio para que compartas tu pantalla, tu micrófono y tu presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de conocimiento. Vamos a empezar con la presentación que es específicamente sobre construcción sostenible en Guatemala y cuáles son los productos que hemos venido viendo como institución financiera y como grupo Bancolombia aplicados específicamente para Guatemala. Para iniciar, antes de hablar del producto y los servicios como tal, vamos a ver un poco cuál es el contexto, el cambio climático y la construcción sostenible. La idea aquí es promover la construcción sostenible desde el grupo. Realmente el Grupo Bancolombia pues, ha tenido la sostenibilidad como un pilar para ser un agente transformador de la sociedad. Grupo Bancolombia como tal ha sido catalogado como el banco más sostenible del mundo y se ha mantenido en los primeros lugares durante varios años consecutivos por el Dow Jones Sustainability Index. Eso nos da una idea, digamos, de la importancia que es la sostenibilidad para el Grupo Bancolombia y es algo que realmente lo llevan en su ADN. Por sostenibilidad se entienden varios pilares, pero realmente la construcción ha sido un pilar sumamente importante, sobre todo en países nuestros que o acaban de pasar o están en proceso de llevar un desarrollo, sobre todo habitacional, muy fuerte. ¿Qué es lo que hemos venido trabajando en estos últimos años como grupo y como Guatemala realmente en BAM? Es algo que hemos empezado a hacer durante este año.
es un convenio entre IFC y Grupo Bancolombia para promover la construcción sostenible en la región. ¿Quién es IFC? IFC es un miembro del grupo del Banco Mundial, es por sus siglas en inglés la Corporación Financiera Internacional, y como objetivo tiene soluciones en el desarrollo del sector privado, es decir, es el brazo del sector privado del Banco Mundial. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Y esto ya lo hizo Colombia, Panamá, El Salvador en años anteriores, y este año entramos en Guatemala cuando Bancolombia terminó de comprar el 100% de BAM. Es prácticamente 3 etapas iniciales. Como primer punto es el mapeo de la regulación, equipos, sistemas y proveedores en la región. Recordemos que a pesar de que nuestros países se conocen o se parecen mucho más bien, como por ejemplo El Salvador, que lo tenemos a la par, Colombia, que tiene muchas similitudes con Guatemala, a pesar de eso, la regulación, el mercado pueden variar muchísimo de uno a otro. Entonces, por eso es muy importante ese primer punto, que era mapear la regulación, los equipos, sistemas y proveedores. Como segundo punto es realizar eventos de sensibilización y capacitación. Esto porque en los mercados realmente, y me imagino lo hemos venido viendo a lo largo de estas sesiones, y esta no será la excepción, existen muchos paradigmas sobre la construcción sostenible, que es muy caro, que es solo para ciertos segmentos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una labor muy fuerte, como la que es todo este evento, de sensibilizar el mercado y poder trasladar ese quebrar de los paradigmas. Y como tercer punto es el acompañamiento y asesoría a clientes uno a uno. Esa es, digamos, parte de la columna vertebral donde ya se va viendo el éxito del programa. En Guatemala iniciamos este año con 15 desarrolladores específicos, los 15 enfocados en vivienda, y dentro de esos 15 desarrolladores, 19 proyectos independientes. Ya tenemos avances muy buenos y estamos ya en proceso, incluso lo vamos a ver más adelante, pero el financiamiento de cara a la certificación de los proyectos. Esto es una presentación que armamos en IFC cuando iniciamos el programa. Esto, digamos, lo presentaba nuestro colega de IFC, y prácticamente aquí la pregunta era: ¿cuál creen ustedes que de todos estos que vemos acá, que es el edificio sostenible? ¿O cuáles pueden ser? Digamos, mucha gente hablaba del edificio en la foto A, del edificio en la foto B, digamos que se miran árboles, que se miran paneles, el de la I, pero realmente la respuesta es que todos son edificios sostenibles, pero la diferencia es que cada uno de ellos con un enfoque particular y de una manera diferente. Por ejemplo, el de la foto G, muy poca gente creería que es un edificio con construcción sostenible, una vivienda de construcción sostenible. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Es que realmente se construye más rápido de lo que se mejora la eficiencia. En 2016 el área total construida se estimó en 235 billones de metros cuadrados, y la mejora en la eficiencia energética en el sector es cerca del 1.5%. Sin embargo, la superficie construida crece en medida del 2.3%. Esto, al final de cuentas, lo que nos dice es lo poco que mejoramos, al final no crea un efecto neto positivo, sino que la brecha se va haciendo cada vez más negativa, porque la construcción crece mucho más porcentualmente en el año de lo que se va mejorando la eficiencia energética. Esto es algo muy interesante. Aquí podemos ver cómo se va a construir, digamos, hasta el 2060. Y aquí vemos prácticamente, se ve un crecimiento mucho más grande en países en vías de desarrollo, como por ejemplo ustedes pueden ver ahí África, en amarillo o en naranja lo que tiene actualmente, y luego del lado derecho para los siguientes años lo que piensa crecer. Es increíble, pues, pero digamos África es un continente que tiene muchísimos países en vías de desarrollo, y eso es la explicación. Por ejemplo, China
contrario, ¿verdad? Tiene más o menos lo mismo para los siguientes años, y enfocados específicamente en nosotros, Latinoamérica. Ahí lo podemos ver marcado en un cuadrito de líneas punteadas. ¿Qué es lo que hemos visto como grupo y por qué el enfoque en construcción? Realmente, como pueden ver aquí en la gráfica del lado izquierdo, lo que es construcción tiene una representación muy grande comparada con los demás sectores. O sea, si sumamos el 30% de edificaciones y el 6% de la industria de construcción, tenemos pues, prácticamente el 36% en un mismo sector, seguido de otras industrias consolidadas de un 31%, transporte es el 28%. Eso es otro tema que está muchas veces en la cabeza de las personas, y pensamos que transporte es el mayor generador de CO2, pero no es así, realmente es la construcción. Del 30% de edificaciones, el 22% corresponde a residencial y el 8% corresponde a no residencial, es decir, por ejemplo, oficinas, comercio, etcétera. Y ahí es donde se ve realmente la oportunidad de esa mejora, y por eso el enfoque que hemos tenido como BAM y como Grupo Bancolombia en ir atacando e ir aprovechando e impulsando este tema de la construcción sostenible. Al mismo tiempo, ir viendo, digamos, que sí es posible mejorar las condiciones de vida a la vez que mejoramos la competitividad del país. En Latinoamérica tenemos, o somos más bien, países en su mayoría que estamos en desarrollo, y esto va creciendo. Y realmente el déficit habitacional, por ejemplo, en Guatemala lo vemos no solo o lo vemos más bien, digamos, en segmentos bajos de la pirámide, y realmente no es en la parte alta de la pirámide, no es en los segmentos premium donde existe ese déficit habitacional, sino más bien en la parte baja de la pirámide, y ahí es donde necesitamos romper esos paradigmas de que la construcción sostenible no va en este tipo de construcciones. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de éxito para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que buscamos realmente nosotros? Es que todos los edificios debiesen diseñarse para ser eficientes con los recursos. La tecnología avanza cada vez más, el know-how no suele ser el problema, pues existen certificaciones, y ahí era donde nos hacíamos la pregunta, ¿por qué es que esto no está sucediendo? Y si lo está sucediendo, ¿por qué no está sucediendo en la medida en la que quisiéramos? Y aquí es un poco cuando hablaba de paradigmas. Existe una percepción que los costos de los edificios son mucho más altos de lo que en realidad son. Y aquí, digamos, vemos un poco de información que provee el World GDC. Del lado, mejor si empezamos del lado derecho, del verde. Esto es basado en algunas encuestas que se hacía a desarrolladores y demás personas metidas en el gremio, y preguntaban cuánto más costoso piensan ustedes que puede llegar a ser el construir de manera sostenible. Y aquí decían entre un 0.9% adicional de una construcción normal hasta un 29%. O sea, un 29% es muchísimo, pues es casi una tercera parte más de una construcción normal. Pero realmente se hizo un estudio de costos actuales basados en varios estudios y en varios casos, y se miraba que podía ser incluso menor que el costo de una construcción normal, desde un negativo 0.4% hasta un 12.5%. Entonces, digamos, si nos vamos a la percepción, a las percepciones máximas, que era 29%, y la realidad es 12.5%. Entonces, sí es, digamos, esa percepción que se tenía, ese paradigma, está totalmente fuera de la realidad. ¿Qué es lo que se ha visto también a la hora de hablar con los distintos jugadores que existen en el ciclo de este negocio? Los propietarios, sus comentarios eran: nos gustaría ahorrar en luz y agua, pero no hay viviendas eficientes. Es decir, no hay oferta para poder, o no hay oferta suficiente para poder ahorrar.
Los constructores decían, podemos construir viviendas eficientes, pero los desarrolladores no las piden. Es decir, sí existe la capacidad de parte de los constructores para poder realizar este tipo de construcción, pero realmente, como no existe la demanda, no lo hacen. Y los desarrolladores pediríamos proyectos más eficientes, pero los inversionistas no los financian. Es decir, hablando específicamente del sector financiero, se cree de que el sector financiero no va a querer entrar a un negocio de este tipo. Y los inversionistas financiaríamos edificaciones más eficientes, pero no hay demanda. Entonces, realmente es un cambio de chip que se tiene que hacer a lo largo de todos los jugadores y no únicamente del desarrollador o de la persona que quiere comprar, sino más bien de todos estos 4 principales jugadores que son los que están siempre del lado del negocio. Ahora bien, ¿qué beneficios financieros existen? Y se ha visto, digamos, y aquí vamos a ver prácticamente el primer mundo, pero es algo que viene en el futuro en nuestros países en vías de desarrollo y que ya lo vemos iniciando en algunos de los países cercanos. Por ejemplo, en la parte de los constructores, un mayor precio de venta de las unidades. Y aquí algunas cifras, por ejemplo, Portland, arriba de un 8% arriba del precio normal de las unidades, en Seattle un 9%, Singapur 4%. E incluso ventas más rápidas. En Portland, 18 días más rápido, es decir, los niveles de absorción de los proyectos y la demanda que había para estos permitía de que fuera una absorción mucho más acelerada. Seattle 4 veces más rápido. Facturas de servicios públicos para el consumidor final, es decir, la persona que está en este caso, que estamos, digamos, hablando de vivienda, la persona que va a vivir en esa vivienda, en Estados Unidos pagaba en promedio 15% menos de facturas de servicios públicos, es decir, agua, energía, etc. Eso permite también estos niveles de eficiencia y este ahorro, lo que veíamos antes de la venta más rápida, porque eso a la hora de poder hacer una publicidad de un mercadeo adecuado y venderle al comprador no solo una vivienda digna y una vivienda donde se sentirán cómodos, sino más bien el ahorro de esto y cuánto puede ser eso proyectado a 25 años o 20 años, digamos que puede ser su hipoteca. Eso puede ser un driver muy bueno a la hora de promocionar el proyecto. Y para los bancos, menor tasa de morosidad. En Estados Unidos, una tercera parte menos y un mayor valor de reventa. Digamos, en el Reino Unido, entre 10 y 14% arriba. Holanda, casi 4%. California, casi 9%. Suiza, entre un 5 y un 7% arriba. Entonces, digamos, estos son algunos de los beneficios financieros que se pueden ver. Pero, ¿qué es construcción sostenible realmente? Como dice aquí, el mayor beneficio realmente es en reducir el consumo energético. Eso es lo que se busca. Se reduce la dependencia de combustibles fósiles. Y además, vale la pena recalcar todo lo que se menciona ahí con las hojitas. Son edificios seguros, saludables, inclusivos, inteligentes, productivos, eficientes, etc. Es algo que hay que tomar en cuenta porque muchas veces a la hora de pensar en una construcción sostenible y eficiente, uno piensa en algo totalmente fuera de la realidad y no es tan así. ¿Qué estamos viendo en Guatemala? Realmente lo que hemos visto a lo largo de estos años y específicamente en este año que iniciamos con esta ruta es que no existe una normativa de construcción sostenible de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Ese es uno de los issues principales. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, Moody's, que realmente fuera del tema de sostenibles es algo que ha sido muy bueno y realmente lo impulsamos, pues tiene muchísimos beneficios. Aquí hay algunas de las características, pero no quisiera entrar a eso porque no es para otro foro, pero lo que quiero que vean es que esto, digamos, este reglamento es de los más nuevos que hay. Sin embargo, no incluye criterios relacionados con la eficiencia en el uso de agua, energía o materiales en las edificaciones. Entonces, esto es algo que definitivamente hay que resaltar, hay que recalcar y hay que ver de qué manera se va incluyendo también en este tipo
reglamentos. Las oportunidades, y aquí es para que puedan ver qué oportunidades existen, realmente donde más hay oportunidades en América Latina es en vivienda. Podemos ver, por ejemplo, el total de comerciales que incluye desde comercio hasta salud, educación, etcétera. Hay 665 billones de dólares en oportunidades, y en residencia, solo la parte de residencia en edificios hay más de 745. Es decir, solo esa parte de residencia en edificios es mucho más de lo que es el comercio. Y bueno, no digamos viviendas unifamiliares, sobre todo por el enfoque en los segmentos bajos de la pirámide, total de residencial de casi 3.500 billones. Es una oportunidad increíble. Ahora, retos de la construcción, y empezando a hablar un poco de certificaciones. ¿Por qué? Y esto seguro lo han venido viendo. ¿Por qué certificar un proyecto? Algunos de los beneficios: transparencia, marketing, certificados internacionales, valorización. Y realmente certificaciones hay varias, ¿verdad? Existen muchas. Nosotros en este proyecto nos enfocamos prácticamente en 3. Pero realmente cada una de estas evalúa criterios distintos, pero siempre toman los 3 pilares, que son los pilares: el pilar ambiental, el económico y el social. Esos son los que se tienen, pero digamos dependerá de cada proyecto y las características de cada uno de estos proyectos cuál será la mejor certificación. Y eso es, digamos, parte de este producto que nosotros estamos creando y estamos en vías ahorita del plan piloto, de poder asesorar al desarrollador o a la empresa de cuál es esta certificación y cuál es la que más le conviene. Y hablando específicamente de las 3 certificaciones que hemos venido viendo nosotros en el programa, digamos, la primera es LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Este es un sistema para diseño, construcción, mantenimiento, operación de construcciones sostenibles. Aquí pueden ver los principios. Realmente todo lo que toma LEED es ubicación y transporte, los sitios sustentables, el uso eficiente del agua, energía y atmósfera, los materiales y recursos, calidad ambiental interior, incluso, digamos, que los espacios adentro sean de buena calidad, la innovación, la prioridad regional. ¿Qué ve LEED, digamos, y qué es lo que los niveles de certificación que hay? Está desde LEED certificado hasta platino. Por ejemplo, los headquarters de Bancolombia en Medellín es un edificio gigante, está certificado LEED Oro. Otra de las certificaciones que impulsamos en este programa es EDGE. Pues lógicamente este es digamos el bebé prácticamente de IFC. Este fue una innovación de ellos y es prácticamente una plataforma en línea y para llegar a un estándar de construcción sostenible en un sistema de certificación. Este se enfoca en 3 principios, que es energía, agua y materiales. Y a diferencia del LEED, no existen, digamos, esos distintos niveles de certificación, sino más bien aprueba que el proyecto sea certificado en EDGE si cumple un 20% mínimo de ahorro en energía, agua y materiales. Realmente para nuestros países, yo creo que, y para Guatemala específicamente, EDGE es algo que se puede impulsar muchísimo cuando hablamos específicamente de vivienda. Aquí en Guatemala sí hay LEED, pero digamos, sobre todo enfocado a comercio, oficinas, etc. Y Casa Guatemala, que aquí vale la pena recalcar que este es una innovación muy relevante del Guatemala Green Building Council. Ahí seguro me está escuchando el equipo, pero fue un excelente trabajo y se basó también, digamos, en la certificación que se tenía en Colombia, por las similitudes también que teníamos como países, y este tiene principios que son sitio, agua, energía, materiales y recursos, ambiente interior y liderazgo. Este realmente está realizado con los principios de evaluación de los criterios de LEED también. Entonces, este es
muy bueno y existe una oportunidad gigantesca para poder certificar con Casa Guatemala. Estos son las tres certificaciones que promovemos nosotros en el programa y que dependerá, como les decía, de cada uno de los proyectos y de sus peculiaridades, cuál deberá ser la certificación que aplique mejor. Y aquí damos un poco de experiencia y qué se ha trabajado entre los programas en Colombia. Y este es un ejemplo de un proyecto que se llama Torres del Cielo en Pasto, Colombia. Para ubicarlos un poco, esto está más o menos a 85 kilómetros de la frontera de Ecuador. Este es un proyecto de más de 1,000 unidades de vivienda. Y poniéndolo digamos, en tecnicismos locales de Guatemala, este es más o menos un segmento C- de más. Tiene superficie de 71,200 metros cuadrados, más o menos los promedios de los apartamentos eran de 55 metros cuadrados. Y, digamos, aquí soluciones técnicas, yo no soy constructor, soy banquero, pero aquí les puedo leer: energía, aislamiento en el techo y paredes externas, iluminación que ahorra energía en espacios internos, externos y áreas comunes, controles de iluminación. En agua se realizaron cabezales de ducha de bajo flujo, grifos de bajo flujo en fregaderos, baños e inodoros que ahorran agua. En materiales, losa aligerada de concreto con bloques de poliestireno, placas de fibrocemento sobre montantes metálicos, etcétera, etcétera. Estos son algunos renders o sea, si pueden ver, digamos, parqueo exterior, no hubo excavación de sótanos, que es realmente lo que sale bastante caro a la hora de construcción vertical. ¿Y qué se logró o qué se va a lograr para la certificación EDGE? En ahorros de energía, 25%, en ahorros de agua, 23%, y 39% menos energía incorporada en los materiales. Como le mencionaba cuando leímos la certificación EDGE, lo que busca es que haya un ahorro mínimo del 20%. ¿Cuál es el mensaje acá? Realmente es romper el paradigma de que las certificaciones son únicamente para proyectos premium o para proyectos muy caros. Este es un claro ejemplo de un proyecto de segmentos de la pirámide, bajos en la pirámide, y que realmente consiguió la certificación y ha salido bien en cuanto a ventas y en cuanto a márgenes de rentabilidad. ¿Cuál es la propuesta para ir finalizando? Es lo que hemos trabajado con IFC de la mano con ellos. Digamos, 4 ejes principales para promover la inversión sostenible. Y esto es realmente este plan que hicimos con los clientes en Guatemala, con estos 15 clientes, no les costó un centavo. Lo único que tenían que tener era tiempo y poder abrir sus informes para que nosotros pudiéramos tener esas reuniones uno a uno y poderlos ir acompañando a lo largo del proceso. Eso está en proceso ahora, pero creo que vamos bastante bien encaminados. Los 4 ejes, como decía, es la inversión y el asesoramiento para los bancos. Realmente IFC busca asesorar a todos los bancos, y aquí tal vez por un segundo me quito la gorra de mi grupo en Colombia y me pongo la de promotor de la sostenibilidad, y aquí queremos que todos los bancos participen porque realmente se requiere del sistema financiero para poder promover y para poder impulsar de buena manera la construcción sostenible. Aquí se busca activar el financiamiento a través de los asociados en el sector bancario y apoyar el desarrollo de productos como hipotecas ecológicas y bonos verdes. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo ahora en BAM. No solo un producto que puede significar asesorías para el desarrollador de cara a la certificación, sino también un beneficio financiero que a la hora de certificarse le puede generar ese ahorro, digamos, de ciertos costos adicionales que puede conllevar este tema.
Y adicionalmente, no solo un beneficio para el desarrollador, sino más bien un beneficio también al comprador final. ¿Por qué? Porque si el comprador final tiene un beneficio también, se va a poder reducir mucho más ese riesgo comercial y poder acelerar también los niveles de preventa. Luego, la inversión y asesoramiento para el sector inmobiliario, que es prácticamente lo que hemos venido haciendo con los desarrolladores. Códigos e iniciativas de la construcción ecológica, también es parte de esto, y luego la certificación. En este caso, pues, IFC promueve mucho la certificación EDGE porque es de ellos, pero en nuestro caso promovemos las 3 certificaciones que vimos anteriormente. Y la propuesta en 6 bullets fáciles es la asistencia técnica en los proyectos seleccionados, el taller de construcción de capacidades, la asesoría para optar a una certificación. Digamos, eso es la primera fase y, digamos, los primeros 3 puntos que son sumamente importantes para el éxito de esto. Y luego el acompañamiento en la certificación, una vez ya se haya tenido, digamos, todo ese diagnóstico inicial que hace el equipo técnico, se lleva ya el acompañamiento para la certificación una vez se defina cuál de estas será. Y la parte del banco como tal, que es el beneficio financiero en el momento de certificarse. Es decir, nosotros hacemos todo el análisis del proyecto como un proyecto de construcción normal, como ha existido siempre, pero lleva una parte adicional y un eje adicional que es poder revisar toda esta parte técnica de las certificaciones. Y en el momento de obtener la certificación, se da ese beneficio adicional que dependerá, digamos, del riesgo de cada uno de estos proyectos. Como todo financiero sabe, la tasa depende, y en otros casos el retorno depende del riesgo incurrido. Entonces, en ese momento se puede tramitar el crédito inicialmente como un crédito, como un proyecto normal, con su tasa de mercado, y luego al momento de obtener la certificación, se da esa prima en la tasa. Y finalmente, lo que termina de amarrar todo el producto es el beneficio financiero para el cliente final. El beneficio financiero realmente, aquí se da una asesoría al desarrollador también de cómo ofrecer estas unidades a la hora de poder amarrarlo a la hipoteca. Es decir, por ejemplo, tu hipoteca sale con 15 años, 20 años de plazo, con una cuota de tanto, pero a la hora de entrar en este proyecto vas a tener ahorros de energía, de agua, etcétera, que te va a representar tanto, y al final eso es, digamos, un cambio en cuota muy interesante, sobre todo en estos mercados que se fijan mucho en cuota y no tanto en el precio de la vivienda como tal, ¿verdad? Es un mercado que ve mucho, digamos, el pago mensual de lo que le va a tocar hacer en el banco. Entonces, la idea aquí sería poder tener el pago mensual menos lo que te vas a ahorrar. Eso va a ser tanto, y eso promueve muchísimo y se ha visto, digamos, en otras geografías que promueve mucho a la hora de la toma de decisiones de entrar a la compra de vivienda. Y adicional, una prima también en la tasa del comprador final para poder entrar a este tipo de vivienda. Así que ese es el producto que hemos venido fabricando a lo largo de este año. Como les mencionaba, en Grupo Bancolombia ha existido en Colombia, ¿verdad? Bancolombia, en Panamá, en Banismo, en El Salvador, en Banco Agrícola El Salvador, y es algo que ha funcionado muy bien. Y ahora, gracias a todo ese conocimiento y toda esa curva de aprendizaje que han tenido en esas 3 geografías, lo podemos replicar en Guatemala, siempre con las peculiaridades del mercado. Pero estoy seguro que eso será un éxito y estamos muy contentos realmente de poder impulsar la construcción sostenible, y ojalá a futuro sea la única forma de construir en Guatemala. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente presentación. Muy interesante todo lo que hablaste sobre los jugadores en este ciclo de vida del proyecto y de cómo iniciar a promover la sostenibilidad en nuestro país.
vamos a dar paso a algunas preguntas. Antes que nada, agradecerte tu participación y en lo personal quisiera saber cómo ha sido la experiencia de aplicar este proyecto de financiación sostenible, si lo has aplicado, cómo ha sido esta experiencia. Y la segunda sería, ¿cuándo piensan lanzar este proyecto en el país? Ok, bueno, realmente lo que hicimos ahorita, como les decía, es un plan piloto con 15 desarrolladores. De hecho, ya tenemos la autorización del crédito para uno de los proyectos y estamos pendientes de que se llegue a la certificación para poder dar esa prima. Ahí mira también una pregunta de Alejandro Rivera, que consultaba cuál era el beneficio financiero, y es realmente, esa es la pregunta madre en todo este caso, ¿verdad? A todos los clientes les parecía súper interesante, pero al final la pregunta principal era, mira, ¿qué mejora me vas a dar en la tasa? ¿Verdad? Lo cierto y lamentablemente es que no hay respuesta, como bien dice Alejandro ahí, depende de cada caso particular, pero te podría decir que estaríamos hablando desde 50 puntos básicos hasta 150 puntos básicos, posiblemente, dependiendo mucho del proyecto como tal. Por puntos básicos me refiero, digamos, 150 a 1.5% en tasa, hasta 50 puntos, 0.5, o sea, medio punto de tasa. Eso es más o menos lo que se ha visto en otras geografías. Lógicamente, las tasas cambian. En El Salvador es muy distinto a Guatemala y tal, y depende de riesgo y rentabilidad. Y el fondeo también, ¿verdad? Al final es un tema, pero ese es el beneficio que se quiere ir buscando. ¿Cuándo pensamos iniciar? Pues prácticamente, si sale el primer proyecto exitoso, que estoy seguro que estamos ya muy encaminados y dependerá ya solo de obtener la certificación, eso es algo que podemos replicar muchísimo. Y gracias a Dios en Guatemala pues contamos con mucho expertise técnico también, y eso ha sido un beneficio muy, muy bueno.